Lenin y Stalin. Dos nombres que han dejado una marca imborrable en la historia. Para algunos, son revolucionarios, para otros, villanos. Pero una pregunta ha intrigado a historiadores y curiosos por igual durante décadas: ¿quién fue más brutal? ¿Quién dejó un rastro de muerte más grande en su paso por el poder? ¿Lenin o Stalin? Hoy vamos a explorar esta pregunta, no solo con cifras, sino también con contexto histórico para entender qué ocurrió realmente durante sus regímenes. Antes de continuar, quiero que pienses en esto: muchas de las cifras que veremos no son exactas, ya que hablamos de eventos cubiertos por propaganda, secretos de Estado y archivos destruidos. Sin embargo, hay estudios y registros históricos que nos dan una idea aproximada del impacto de sus decisiones. Así que quédate hasta el final porque te aseguro que la respuesta te sorprenderá. Y ojo, esto no es para justificar a nadie. La historia no se trata de quién fue peor, sino de aprender para no repetir. Ahora sí, empecemos. Hablemos primero de Vladimir Lenin, el arquitecto de la Revolución Rusa y fundador de la Unión Soviética. Lenin llegó al poder en un momento de caos total. La Primera Guerra Mundial había dejado a Rusia devastada, y el país estaba al borde del colapso. Lenin y los bolcheviques prometieron cambiarlo todo con un sistema basado en la igualdad y la justicia social. Pero pronto quedó claro que sus métodos no serían pacíficos. Una de las primeras acciones de Lenin fue eliminar a los llamados enemigos de la revolución. Esto incluyó aristócratas, empresarios, e incluso campesinos que se resistían a las políticas del nuevo régimen. Entre 1918 y 1922, durante el llamado Terror Rojo, miles de personas fueron ejecutadas por órdenes directas del gobierno. Según los historiadores, las cifras de muertos durante este periodo oscilan entre 100.000 y 200.000 personas, aunque algunos estiman que podrían ser más si incluimos muertes indirectas. Lenin también implementó políticas económicas muy controvertidas. Por ejemplo, la confiscación de alimentos a los campesinos, conocida como la requisa de granos. Esto provocó una hambruna masiva en 1921, en la que murieron aproximadamente 5 millones de personas. Si bien esta hambruna no fue un acto deliberado, muestra cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias catastróficas. Un dato interesante es que Lenin escribió en cartas personales que justificaba la violencia como una herramienta política necesaria. Decía: la revolución no puede avanzar sin disparar. Esas palabras, para bien o para mal, marcaron la base de lo que vendría después. Ahora pasemos a Joseph Stalin, el hombre que consolidó el poder absoluto en la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Si bien Lenin dejó un sistema represivo en sus inicios, Stalin lo llevó a niveles que pocos podrían imaginar. Su régimen, que se extendió desde 1924 hasta su muerte en 1953, estuvo marcado por purgas, hambrunas y un control totalitario extremo. Uno de los episodios más oscuros de su gobierno fue el Holodomor, una hambruna artificial que ocurrió entre 1932 y 1933 en Ucrania. Las políticas de colectivización forzada de Stalin, que confiscaban cosechas enteras, dejaron a millones de personas sin comida. Las imágenes de aquella época son impactantes: aldeas enteras despobladas, familias muriendo de hambre y relatos de personas comiendo lo que fuera para sobrevivir. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que murieron entre 3 y 5 millones de personas solo en este evento. Además de esto, Stalin lanzó una serie de purgas conocidas como el Gran Terror entre 1936 y 1938. Durante este tiempo, cualquier persona sospechosa de ser un enemigo del Estado era arrestada, torturada y, en muchos casos, ejecutada. Ni siquiera los altos mandos del Partido Comunista estaban a salvo. Se calcula que alrededor de 1 millón de personas fueron ejecutadas directamente, y muchas más enviadas a los gulags, los infames campos de trabajo forzado, donde las condiciones eran tan duras que la supervivencia era casi imposible. En total, las muertes atribuidas al régimen de Stalin, sumando ejecuciones, hambre, gulags y deportaciones, podrían superar los 20 millones de personas. Y aquí hay algo que destacar: Stalin no solo eliminaba a sus enemigos políticos, sino también a cualquiera que pudiera representar una amenaza, real o imaginaria, a su poder absoluto. Para ponerlo en perspectiva, 20 millones de personas son aproximadamente la población total de Australia en la actualidad. Es una cifra difícil de procesar, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se comparan Lenin y Stalin? Si miramos únicamente las cifras, Stalin fue claramente responsable de más muertes. Pero es importante entender que el contexto de cada uno era diferente. Lenin lideró una revolución en un momento de caos y guerra, mientras que Stalin consolidó su poder en un sistema ya establecido y lo llevó al extremo. Algunos historiadores argumentan que Stalin fue una consecuencia directa de Lenin. Después de todo, Lenin introdujo el concepto de los gulags y justificó la violencia como una herramienta política. Sin embargo, otros creen que Lenin tenía límites que Stalin no respetó, como el hecho de que Lenin nunca llevó a cabo purgas masivas dentro del Partido Comunista. Un aspecto clave es la propaganda. Mientras que Lenin fue visto como un líder intelectual que buscaba un cambio social, Stalin utilizó un culto a la personalidad para presentarse como el padre de la nación. Esto ayudó a que muchas de sus atrocidades fueran ocultadas o justificadas durante décadas. Al final, tanto Lenin como Stalin representan lecciones importantes sobre el poder, la ideología y el costo humano de las decisiones políticas. Nos recuerdan lo peligroso que puede ser un sistema donde el poder se concentra en una sola persona sin límites ni rendición de cuentas. Y así llegamos al final de esta comparación entre Lenin y Stalin. Las cifras nos dicen que Stalin fue responsable de muchas más muertes, con más de 20 millones de víctimas atribuidas a su régimen, frente a las aproximadamente 200.000 de Lenin. Pero, como hemos visto, esto no es solo una cuestión de números. Ambos líderes dejaron un legado marcado por la represión, el sufrimiento y las decisiones políticas que tuvieron consecuencias devastadoras para millones de personas. Lo que más impacta al estudiar estas historias es darse cuenta de cómo la concentración de poder en unas pocas manos puede llevar a resultados tan catastróficos. Lenin justificó la violencia como una herramienta necesaria para consolidar la revolución, mientras que Stalin llevó esa idea al extremo, utilizando el miedo y la represión como sus principales armas para mantenerse en el poder. La pregunta que surge aquí es, ¿cuánto de lo que hizo Stalin fue inevitable en un sistema que ya estaba diseñado para suprimir cualquier oposición? Otro aspecto importante a reflexionar es cómo estas figuras fueron percibidas por sus contemporáneos y cómo los mitos y la propaganda moldearon nuestra percepción de ellos. Lenin es recordado por muchos como un intelectual revolucionario, mientras que Stalin es sinónimo de terror y opresión. Sin embargo, al mirar más de cerca, vemos que las líneas entre ambos no son tan claras. La historia está llena de matices, y es nuestra responsabilidad entenderlos para no repetir los mismos errores. Y ahora quiero saber tu opinión, ¿qué piensas de esta comparación entre Lenin y Stalin? ¿Crees que Stalin fue simplemente una consecuencia del sistema que Lenin construyó? ¿O eran personalidades completamente diferentes que llevaron la historia por caminos distintos? Déjame tus ideas en los comentarios porque me encanta leerlos. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas. También recuerda suscribirte para más contenido como este, porque aún hay mucho que explorar sobre la historia y sus lecciones ocultas. En nuestro próximo video, desentrañaremos los secretos más oscuros de los archivos soviéticos. Así que quédate atento. Nos vemos en el próximo video.